Noten el versículo 3, pero, noten esa palabra, pero que la inmoralidad y toda impureza y así sucesivamente. Pablo contrasta estas diversas malas prácticas con lo que nos acaba de dar en los versículos 1 y 2. Si lo recuerdan, y leámoslo juntos: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andar en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Pablo ahora, después de darnos estas bellas palabras, nos traslada de ahí de donde nos encontrábamos, porque estábamos, pareciera, en otro planeta, y después de darnos estas palabras, después de darnos estas declaraciones del versículo 1 y 2, nos da esta serie de exhortaciones. Pablo, en vez de dejarnos seguir allí meditando en la obra sacrificial de nuestro Señor Jesucristo, que nos llevó hasta el cielo, ahora nos tira una soga y nos trae de regreso a la tierra de un jalón. Pablo, en 1 y 2, nos habla del amor de Dios hacia nosotros, diciéndonos que no solamente ama a sus hijos, sino que nos dice que somos sus hijos amados, muy amados. Él nos llevó a contemplar al Señor Jesucristo y todo lo que Él ha hecho por nosotros en su obra expiatoria y sacrificial a nuestro favor. Qué maravilloso, ¿no les parece que siguiéramos meditando para siempre en un ambiente de estos? ¿No les parece? Pero noten, hay un pero, no es posible quedarnos ahí. Debemos seguir con lo que dicen las Escrituras. Y esto es algo que debemos tener muy en cuenta al estudiar la palabra de Dios como un todo. No hay nada más peligroso para el alma que estar leyendo solamente los pasajes favoritos. Y no es solamente peligroso para el alma, es un abuso de las Escrituras. Debemos seguir las Escrituras donde quiera que ellas nos guíen o nos lleven. Y hoy tenemos un mensaje que nos lleva a meditar y a corregir ciertas cosas que están o que son totalmente incompatibles con nuestra vida como los hijos amados de Dios. Comportamientos que son incompatibles en aquellos que se han unido al cuerpo de Cristo. Y yo les digo que constantemente necesitamos que se nos recuerden estas cosas. Que se nos recuerde que el único gran fin y objeto del cristianismo y de la salvación es hacernos santos. Y en estos textos encontramos exhortaciones para ser santos. Y Pablo, con mucha sabiduría, nos lo recuerda. Nos recuerda porque siempre estamos en peligro de dejar de lado los mandamientos y no aplicarlos a nosotros mismos. A veces solo queremos contentarnos con entender el mandamiento de una manera teórica, y eso es fácil. Pero no nos debemos quedar en lo intelectual o teórico. Hay que ir a la práctica, hay que aterrizar de nuestro viaje y hay que regresar a la tierra para practicar la doctrina. Y yo les digo que ustedes y yo somos culpables de no practicar los mandamientos, las doctrinas. Así que tanto usted como yo necesitamos que se nos recuerde que nuestro cristianismo y nuestra profesión de fe cristiana es algo que está destinado a ser mostrado, a ser exhibido en cada detalle de nuestras vidas. El cristianismo no es algo que se disfruta cuando usted está solo, o cuando viene a la iglesia, o cuando está leyendo las verdades en la Biblia, o cuando lee libros cristianos escritos por hombres piadosas. Hay actividades que usted debe hacer y eso es que Pablo escribe estas palabras, dándonos esos detalles, todo lo que debemos hacer. Y si no lo hace, nosotros como iglesia, comunidad de gracia, todos nosotros nos vamos a ver en los mismos problemas de la iglesia de hoy, en muchos lugares. En muchos lugares no enseñan cómo es vivir en santidad. No enseñan cuál es la voluntad de Dios para el hombre. ¿Usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios para el hombre? Muchas veces llegan con esa pregunta: es que yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mí. Bueno, esta es la voluntad de Dios
vuestra santificación, nos dice Pablo en 1 Tesalonicenses 4:3. Es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual, que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, y que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador en todas estas cosas, como también antes os lo dijimos y advertimos solemnemente, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Por consiguiente, el que rechaza esto, no rechaza a hombres, sino al Dios que os da su Espíritu Santo. Eso nos dice Pablo en Tesalonicenses. Y en Efesios tenemos una lista similar de cosas a evitar para vivir vidas santas. Debemos ser santos, pero no como lo entiende la Iglesia romana, que canoniza a los santos. Allí un hombre o una mujer se convierte en san o en santa tal y pascual. La santidad se les da a estas personas como un premio por sus buenas obras, y eso es un error. Todo cristiano es un santo. La iglesia en este momento, todos ustedes que son creyentes son santos. La iglesia está constituida de los santos. Todo cristiano es santo. Las epístolas, por ejemplo, cuando Pablo las escribía a los santos de Corinto. Era toda la iglesia. A los santos de Filipos, a los santos en Éfeso. Pablo dice que todos los que hacen parte de la iglesia son santos. Cada uno de nosotros es un santo. Así que hay que rechazar este error católico romano. ¿Pero qué es un santo? Una persona santa es una persona que ha sido puesta de lado por Dios para su propio placer y para su propio uso. Encontramos la misma palabra en el Antiguo Testamento, en Éxodo, Levítico y en otros lugares leemos acerca de diferentes cosas que son santas. Por ejemplo, vasijas que debían ser colocadas en el tabernáculo y en el altar y que eran santas. Se llamaban vasijas consagradas o santísimas. Es decir, que no podrían estas vasijas utilizarse para nada ordinario como cocinar o tomar de allí, beber el día a día de ahí, sino que estaban apartadas con un propósito particular y para el mismo uso de Dios. Y lo mismo es cierto para los cristianos. Usted y yo somos apartados, somos unos apartados, somos unos santos. Dios le ha apartado para sí mismo, para su propio deleite y placer. Y todo verdadero cristiano es un santo. Recuerden quién es usted, dice el apóstol. Eso es lo que él quiere. Recuérdese de ello desde la primera hora que usted se levanta en la mañana. Recuerde cuando va a la oficina o a su trabajo, en el transporte que usted utilice. Recuerde constantemente que es un santo, que es una persona separada. En el mundo está, pero no es de él. Y hay ciertas cosas, por lo tanto, que nunca debe hacer, que incluso ni siquiera nunca debe pensar. Y debe recordar que el apóstol no le está hablando aquí al mundo. Estas palabras son para la iglesia, esto no es para el mundo. No le estaba dando instrucciones de cómo un gobierno o una sociedad se deben comportar. Pablo le está hablando a los cristianos, a los santos. Pablo le está hablando a usted y a mí. Le está hablando a las iglesias en Éfeso. Y recuerden que estas iglesias, esta carta que escribió a Éfeso era una carta circular. O sea que otras iglesias también la iban a leer. Así como para esas iglesias era esta carta, igual para nosotros, para los cristianos. Son para usted que proclama que es un creyente y son para usted que dice que es parte de la iglesia. Y aquí vemos una serie de cosas que los cristianos deben renunciar y evitar por completo. Y al leer esos textos, que ya los leímos, vemos que son palabras, algunas de ellas conocidas para todos nosotros, pero algunas de ellas necesitan un pequeño comentario. En esta lista que Pablo nos da, ordena estas exhortaciones en dos grupos de lo que no debemos hacer. El primer grupo hace referencia a las conductas a evitar, versículo 3. Y el segundo grupo a la forma de hablar que hay que evitar, versículo 4. Revisemos un poco primero la conducta a evitar. La primera palabra que encontramos allí es
inmoralidad. En el original es porneia y se usa para referirse a la prostitución o a la homosexualidad o a cualquier tipo de conducta sexual aberrante. De la palabra porneia nosotros tenemos la palabra pornografía, es decir, que debe evitar inmoralidad sexual, y esto debería ser el estilo de vida de todo creyente. La segunda palabra, y toda impureza moral, hace referencia a la contaminación general de toda la personalidad. Esta palabra no solo incluye la parte sexual, sino todo lo demás que no es limpio. Tiene que ver con la corrupción moral, con las lujurias del corazón. Y noten que está acompañada esta palabra con un adjetivo, toda, toda. Y cuando se usa toda con este sustantivo, significa todo tipo de impureza. Por lo tanto, una mejor traducción podría ser cualquier tipo de impureza, ni siquiera se nombre. Y Pablo continúa con esta lista de pecados y los une a la conjunción o con la conjunción o, para distinguir entre estos dos grupos de pecados, dos clases, para distinguir los pecados externos de la carne y los pecados internos de actitud y del habla. Y noten la palabra con la que inicia los pecados del segundo grupo, avaricia. Ni siquiera se mencionen entre vosotros. Avaricia es ese deseo de tener más de lo que se debe o de lo que se le debe. Es ese deseo de tener para sí mismo sin pensar en las demás personas. Y si notan, el apóstol está muy preocupado por esta cuestión de la avaricia, porque lo menciona no solamente acá, sino después en el versículo 5. Y el cristiano debe lidiar, por lo tanto, con esto también. Para Pablo es muy importante este tema de la avaricia. También se lo advierte a Timoteo más tarde. Él le dice que el amor al dinero es la raíz de todo mal. Pero el término avaricia incluye más que dinero. Puede ser avaricia de cosas que puede comprar el dinero. Es la raíz, la avaricia es la raíz de todo mal. Y la forma de evitar esa trampa y peligro en particular es hacer uso correcto del dinero. Dé gracias a Dios a través de su dinero. Muestre su gratitud a Él apoyándolo en todo lo que le pertenece a Él y a su reino. Si siente que tiene problemas con la avaricia, deshágase de la avaricia dando dinero a las cosas o a las causas correctas. No estoy diciendo, sin embargo, que un hombre debe regalar todo su dinero. El Nuevo Testamento en ningún lado nos habla de eso. De hecho, nos dice que debemos ser mayordomos de nuestras posesiones. Y un mayordomo no es un hombre que lo regala todo. Eso no sería una buena mayordomía, sino un hombre que hace o que usa de la manera correcta las posesiones. Si lo diera todo, no sería mayordomo, porque no quedaría nada que cuidar. Pero la forma de acabar con la avaricia es usar las posesiones para la gloria de Dios. Usarlos como una expresión de acción de gracias y alabanza a Dios por todo lo que Él ha hecho por usted, trayendo o enviando a su Hijo Jesucristo a esta tierra. Avaricia es lo opuesto a moderación, es el egoísmo en grado extremo, y esta ciertamente no es una acción de amor y preocupación por las otras personas. Además, es uno de los mandamientos que le dio Dios a Moisés. Allí en Éxodo 20, allí se utiliza un sinónimo y es la codicia, pero tienen el mismo significado. Es ese deseo insaciable de tener más de lo que se le debe. No codiciarás la casa de tu prójimo, dice el mandamiento. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. La idea en Efesios es que no codicien cosas, es decir, que no sean avaros. Y por el contrario, que compartan con la comunidad de creyentes y que dependan del Señor para que suministre sus necesidades del día a día. Luego en el texto, observen, encontramos la conjunción ni, y que dice ni siquiera se nombre. La prohibición es que ni siquiera debería haber una ocasión para que se mencionen
esos pecados. Es cierto que Pablo en 1 Corintios 5:1 y en algún otro lugar, de hecho, menciona el pecado de la inmoralidad sexual, que en realidad se estaba cometiendo allí en la iglesia de Corinto. Y en este versículo no es que esté contradiciendo la práctica de Pablo. Pablo no está diciendo que no se puede identificar el pecado cuando éste ocurre, pero la comunicación de los detalles ni siquiera se nombre. Es la idea acá. Si está confesando, por ejemplo, pornea, no es necesario que dé los detalles específicos de este pecado a otras personas. Hay veces que personas para confesar o para denunciar el pecado de algunos de lo que han sufrido, dan todos los detalles de lo sucedido con pelos y señales. A veces esos detalles son tan sórdidos, sucios e indecentes que indisponen y trastornan a cualquier oyente. La Biblia es clara. Pablo lo dice en forma de mandamiento, que ni se nombre. La idea es que si alguien ha cometido pecados, no los repita otra vez. Y si los creyentes, o mejor lo diría, y si los creyentes deben arrepentirse de los pecados y confesarlos a aquellos que han sido afectados por los pecados. Pero no dice nada de que adicione todos los sórdidos detalles de esos pecados. Que ni siquiera se nombre. El hombre, piensen en esto, el hombre en su naturaleza pecadora se goza escuchando los sucios detalles del pecado de otros. Al hombre le gusta, inclusive tratan de buscar más, cuénteme más, dígame más de qué era lo que estaba haciendo o qué fue lo que pasó. Que ni siquiera se nombre. Pablo es enfático, que ni se nombre. ¿Y por qué no dice cómo corresponde a los santos? Noten el texto. La razón por la cual tales pecados no deben ser mencionados es porque no es apropiado para los santos escuchar o saber todos esos detalles. Con los detalles, si usted cuenta todos esos detalles, puede afectar al hermano que escucha e inclusive llevarle a pecar. Por eso es tan importante que quede claro que ni siquiera se nombre. Si va a confesar, por ejemplo, que ha visto pornografía, confiese a las personas implicadas, a su esposa, a Dios, a los directamente implicados. Pero basta decir con que la ha visto. No tiene que dar todos los detalles. Si va a denunciar que le han tratado vilmente, no necesita dar todos los detalles y no necesita repetir las palabras usadas por el agresor, que ni se nombre, dice Pablo. Y ahora, continuando con las exhortaciones de Pablo, él incluye aquellos pecados que están relacionados con el hablar, ahí en el versículo 4. Y debo decir que este versículo 4 es una continuación del versículo 3, porque este versículo 4 depende del verbo que encontramos en el versículo 3. Es decir, que el verbo del 3 incluye lo que dice el 4. Que ni siquiera se nombren esto entre vosotros. Es lo que incluye en el versículo 4. Es decir, que estos pecados que siguen tampoco se deben nombrar. Y noten cómo inicia: ni obscenidades, ni necedades, ni groserías. Estos tres pecados describen un discurso inapropiado entre los cristianos. El primer sustantivo, obscenidades, significa algo que causa vergüenza, que causa deshonra, algo que va más allá de los estándares morales. Y Pablo usa esa palabra en otros lugares. Por ejemplo, cuando una mujer se rapa, él usa esa palabra. En 1 Corintios 11:6 dice: porque si la mujer no se cubre la cabeza, que también se corte el cabello, pero es deshonroso para la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Está hablando de la deshonra. O también habla de la deshonra cuando la mujer habla en la iglesia. Dice: y si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos en casa, porque es deshonra que la mujer hable en la iglesia. No es correcto, es vergonzoso. Efesios 5:12 dice: porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Es la misma idea que tenemos aquí en Efesios 5:4. Y lo usa también para describir a los falsos maestros que enseñan para obtener ganancias deshonestas o deshonrosas.
En el contexto habla de lo vergonzoso en la relación con el habla. Y noten la siguiente palabra, ni necedades. Y esto se refiere a hablar tonterías sin sentido. Se refiere a ese discurso inútil que resta valor a las cuestiones de la fe y a la discusión que no edifica. Esa charla tonta, sin sentido, banal, palabras que no aportan nada, palabras que no edifican. En mi juventud, digamos más joven, salíamos en vacaciones a la calle con mis hermanos y salíamos con los amigos y hablábamos. Pasaron años y años y años, de ahí no salió nada de esas conversaciones y pasaban días, eran 9 de la mañana, entrábamos a las 6 de la tarde de regreso y todo el día había estado con amigos hablando esto, van a palabras que no aportan nada, no edifican, nada edificó en ese tiempo y a eso hace referencia, palabras que no tienen ningún sentido. Además dice que ni groserías. Esto hace referencia a las bromas y comentarios jocosos, hace referencia a los chistes. Y en este sentido tengo que aclarar que la idea no es que de acá en adelante nunca más se ría de un chiste, que ahora dicen ya no más, se acabaron los chistes en este lugar. Pero hay una línea en donde se pasa del humor fino, por así decirlo, a la grosería. A casi todos nos gusta el humor y las bromas, pero hay algunos que harían cualquier cosa para lograr que las personas se rieran. Hay bromas y chistes que van demasiado lejos. Hay personas que para conseguir la risa de otras ridiculizan a las personas y usan comentarios sarcásticos o humillan a las personas y las avergüenzan para lograr una risa en frente de todos los que allí se encuentran. Ese es el humor de mal gusto. Los creyentes deben edificar y no destruir, incluso en el humor. Esto no significa que el humor no pueda ser utilizado por los cristianos. Sin embargo, no debe emplearse a expensas de alguien. Eso es lo que va en contra del mandato de Pablo de edificar unos a otros en versículo 29 capítulo 4. Por eso es que Pablo da esta advertencia. El humor debe ser controlado y debe ser apropiado. Noten lo que sigue en el texto. Noten ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas. Lo que quiere Pablo acá es que inclusive el humor sea apropiado. Pablo está exhortándoles a que la conducta vulgar y el habla a menudo mostrada por los seres humanos es inapropiada para los creyentes. Como creyentes no debe pensar en esto, no debe utilizar ese lenguaje. En la actualidad, gran parte del lenguaje y la conducta de los incrédulos es inapropiado para que usted la escuche. Por esto debe prestar atención a sus discursos, no solamente lo que escucha, cómo habla, que no use palabras deshonrosas, que no sean palabras inútiles, ni con un humor vulgar. Mis hermanos, en estos textos lo que el apóstol realmente está diciendo es que esto son las cosas que caracterizan a una sociedad no cristiana y no deberían ser características de un cristiano. Esta es la descripción precisa de la vida de los paganos en tiempos del apóstol. Y estos cristianos de Éfeso habían sido extraídos de ese tipo de vida, habían sido transportados al reino de las tinieblas, al reino del Hijo amado de Dios. Y Pablo virtualmente les está diciendo, no puede traer esas cosas horrendas al reino de Cristo. Su reino es completamente diferente, ya no trae estas cosas a este lugar. Jesús murió para santificar para sí mismo a un pueblo escogido, celoso de buenas obras. Ya no tiene nada que ver con esas malas cosas, esas actitudes y ese hablar bajo. Solo pertenecen al tipo de vida anterior o solamente pertenecen a los lugares donde el evangelio ni siquiera ha llegado, donde no están las enseñanzas, no hay control por medio del evangelio de ese lugar. Y hoy lo vemos en nuestra sociedad, en esos ámbitos, en esos lugares de incredulidad. Y cada vez yo creo que es peor.
Cada vez es peor todo esto. Y no importa si es un tipo de estrato social en particular o un tipo de profesión que tenga. Esto está en todos los círculos de la sociedad. El maestro o el profesor que nos contaba chistes en la clase, no solamente nos contaba los que se pueden repetir, nos contaba los que no se pueden repetir ni nombrar. Y este hombre, si usted lo veía, era un hombre muy fino, bien vestido, pero al final era un vulgar y grosero. Entonces la pregunta que nos hacemos es ¿cómo vamos a evitar estas malas cosas? Y el apóstol, en primer lugar, nos dice claramente es que no las haga, no haga esto que está nombrando acá, pero no se detiene ahí. Él dice que no sea ni siquiera nombrado, ni una sola vez por ustedes, ni siquiera debe mencionarlo, no debe insinuarlo, no debe acercarse a él, no debe hacer estas cosas, dice el apóstol. No debe hablar de ellas, no mencionarlas. No hay nada noble en mencionar esas sordeces, en mencionar esas palabras sucias que ha escuchado o esas cosas que ha hecho. No deben estar de ninguna forma en su discurso y ni siquiera en su pensamiento. Y es cierto que el apóstol está escribiendo esto en una época en que no encontrábamos ni celulares, ni computadoras, ni tabletas, ni internet, nada de televisión, ni radio, ni películas. En aquellos días los hombres se comunicaban hablando el uno al otro directamente porque no tenían los medios de comunicación que tenemos hoy. Y es por eso que Pablo pone esas palabras allí, dice que ni siquiera sea nombrado. Pero yo creo que además de ser nombrado, esto implica ahora a lo visto, al oído. Hoy tenemos un contexto bastante diferente de los tiempos de Pablo. Y si fue difícil para Pablo y todos los creyentes en ese momento, todos los cristianos del primer siglo, ¿cómo será para nosotros? Hay en cierto sentido que podemos decir que nunca fue más difícil vivir la vida cristiana como lo es hoy. No quiero decir que las personas en el pasado no pecaran. Ellos también estaban cometiendo toda clase de pecados y los han estado cometiendo hace mucho tiempo. Pero lo que quiero decir es que el cristiano está rodeado de tentaciones, en particular pecados alrededor de él, de diferentes formas, mientras en días pasados solo el habla estaba principalmente involucrada. El principio que nos está dando aquí el apóstol es que debe evitar todas las formas y cualquier cosa que de alguna manera pueda llevarles a hacer cualquiera de estas cosas, pornea, impureza y todo lo demás. La estrategia para usted es que debe estar vigilante en contra de la tentación. Si permite que la tentación llegue en una parte de su ser, muy pronto va a ser vencido. La primera corneada del pecado inicia permitiendo o abriendo esa puerta o dejando acercarse al pecado hacia usted. Es por lo que Pablo dice que no sea ni siquiera nombrado entre vosotros, que ni siquiera lo vea, lo oiga, nada, que se aparte completamente de esto. Si quiere dejar de hacer estas cosas, deje de hablar, deje de ver lo que lo lleva al pecado, no escuche lo que no le conviene, no alimente su carne. Si está en alerta antes de que algo sea una tentación, entonces no tendrá tantos problemas. Si su problema es que cae cuando está solo con su celular, pues ya sabe, no esté solo con su celular, póngalo a un lado. Debe mantenerse alejado de todo y de cualquier cosa que de alguna manera le haga daño. Alejado de cualquier cosa que tienda a llevarles en la dirección de aquellas cosas que no pertenecen a la vida cristiana. Y en estos tiempos modernos debe poner el mejor armamento en la primera línea desde el momento que se levanta por la mañana y mantener esa primera línea en estado de alerta roja hasta que se va a dormir por la noche, porque el mundo le está lanzando esas flechas desde que se levanta. Lo hace desde el momento que prende su celular, desde el momento que lo mira por la mañana, o cuando abre su computador, o cuando escucha las noticias
en el radio o en la televisión. Todas estas cosas están llenas de dardos venenosos. A veces ponemos las noticias con mi esposa y llega un momento en la conversación entre los que están allí, esas conversaciones empiezan a ser tan bajas que hay que apagarlo. Comentarios de cosas, yo digo, esto es público, ¿cómo lo dejan ahí? Porque me pueden llevar a pecar. A veces la página inicial de búsqueda en el internet es la que debe evitar. Es esencial que el uso del internet lo haga con discriminación y debe dejar ciertas cosas sin leer, no tiene que leerlo todo. Por ejemplo, si usted va al Tiempo o al Espectador o al periódico que usted escoja, hay cosas, no tiene que hacer clic en todo, solamente lo que importa y el resto lo evita, no pasa nada. Igual con los mensajes de chat, no tiene que leerlos, hay cosas ahí que no le sirven para nada. Algunos son vulgares, otros simplemente no le aportan nada, no los lea, no pasa nada. Me uní a un grupo de chat por WhatsApp de personas que montan en bicicleta y empecé a recibir chats acerca de sus salidas, de lo que hacían, pero empezaron a mandar cosas no tan relacionadas con el chat, hasta que hasta que me mandaron una foto inapropiada. En ese momento, ¿qué hace? Lo deja. Es que no debería ni siquiera entrar, no necesita pertenecer a eso. No se una a esos grupos. En el periódico hay una sección que son solo para hombres. ¿Por qué son solo para hombres? Obviamente hay algo malo allí. Las fotografías, los anuncios están dirigidos a proveer tentaciones. Evítelos, dice Pablo, que no tengan nada que ver con ellos. Cuide los ojos, cuide los ojos. Y qué de los videojuegos y de las películas. Igual hay cosas que los atrapan y los hacen pecar. Evite eso, evite las palabras vanas, las bromas, las conversaciones de doble sentido y todo lo que sea similar a esto. Mis hermanos, pelear con el pecado no es fácil. Y si usted abre la puerta, ¿saben qué? Es más difícil. ¿Quiere iniciar el día como un perdedor en la batalla por la santidad? Si quiere iniciar el día como perdedor, inícielo dejándose llevar por los medios de comunicación. ¿Cree usted que puede realmente enfrentarse al diablo y a sus deseos naturales pecaminosos sin estar preparado? Pues no es posible. Debe poner los mejores soldados en el frente. Una de las mejores estrategias en esta batalla es que siga lo que dice el apóstol, que estudie las escrituras, que las memorice. En el capítulo 13 de Romanos dice: no penséis en proveer para lujurias de la carne. Empiece con ese texto. Si provee, empieza mal. Si mira estas cosas y lee estas cosas que son malas, si habla con personas que solo le llevan a pecar, está haciendo provisión para la carne. Si escucha un comentario de alguien, si alguien empieza a decir cosas que son inapropiadas, pare la conversación, no pasa nada. Si hay algo en una película, si ve que esa película es sucia desde el principio, o medio sucia, o un poquito sucia, déjela a un lado. ¿Para qué la tiene que ver? No tiene que verla. Porque si la ve, no se sorprenda si cae. No tenga nada que ver con las lujurias de la carne. Y deben saber esto: el que usted caiga en ese pecado por esas tentaciones que se le proveen, no es culpa de las personas. Muchas veces la gente le echa la culpa al internet. Es que fue el internet. O el chat. El chat fue el que me hizo pecar. No es el chat, no es el internet. Es usted el que peca. No son ellos. Esas personas que hacen esas cosas no pueden hacer nada más porque son unos pecadores. Pero usted, córtelos de raíz. Deténgase antes de comenzar y no ponga ningún interés en la carne. ¿Qué hay de los libros, las novelas o incluso las biografías? Muchas veces allí encontramos detalles que son repugnantes, que no tienen ningún valor y que no edifican a nadie en absoluto. Muchos cristianos dicen que pueden manejar cierto nivel de maldad, de violencia, de vulgaridad, de sexo. Pero ¿saben por qué dicen eso?
porque lo disfrutan, porque les gusta. Dice, no, yo puedo manejar este pedacito. ¿Sabe por qué? Porque es que él disfruta esto. No se sorprenda si cae. Lo que el apóstol realmente está diciendo es que debe alejarse del mal del todo. Si hay una sospecha de falta de limpieza en un libro, en un artículo, en una película, puede vivir sin verla, no pasa nada. No tiene que ver todas las películas, es que tiene 7 Óscares. ¿Y qué? No pasa nada. ¿Cuántas películas de más de 7 Óscares han pasado y ni siquiera las conocemos? Algunos de nosotros. No pasa nada, no se pierde de nada. Alguno dice, bueno, pero es que yo soy estudiante, yo quiero conocer bien, en la psicología me interesa conocer acerca de esas bajezas. Bueno, simplemente, si eso le interesa, deje ese interés. Déjelo de lado, renuncie. Todo el énfasis del apóstol es que no tenga que ver nada con esas malas cosas, que ni siquiera sean nombradas ni una vez entre vosotros. Como santos, manténgase lo más lejos que puedan de todos esos pecados. El apóstol luego procede a decirnos cómo hacer esto positivamente. No se contenta con darnos lo negativo solamente. Él le dice lo que debe hacer, y eso que debe hacer es dar gracias. Noten, sino más bien acciones de gracias. Esto lo desarrolla más adelante en el capítulo 5, versículos 19 y 20, donde dice, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Veremos estos versículos más adelante. Mientras tanto, les recuerdo de nuevo que el apóstol está aquí ocupándose de lo que debe prevalecer entre los cristianos, en los círculos cristianos, en la iglesia cristiana. Él no les está diciendo cómo debe hablar y comportarse con los no cristianos, sino cómo debe comportarse en la iglesia de Dios. Y ustedes son parte de la iglesia de Dios. Y subraya que deben dar gracias, como lo hizo en la epístola a los tesalonicenses. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. El mandamiento tiene una amplia implicación. El cristiano debe gozarse en todo y agradecer. Algunos piensan que la vida cristiana es un poco aburrida. De pronto algunos de ustedes ya lo están pensando así, vea, ya no tiene ni televisión, ni película, ni internet, ni chat, nada, todo se cerró. Que ya no puede participar de las cosas del mundo. Pero los que piensan esto están equivocados. El cristianismo es una vida llena de gozo. Solo basta con pensar y meditar en lo que Dios ha hecho. Cuando usted medita en lo que Dios ha hecho en su vida, solo le lleva a la alegría y al gozo de corazón. Le va a agradecer, lo lleva a agradecerle. No que no disfrute los chistes y las bromas, pero aquellos que son de bajo nivel o de doble sentido, esos ni siquiera los escuchen. Algunos piensan que se les quita ese gozo al no hacer estas cosas, pero yo les digo para nada. El cristianismo es una persona que vive con gozo y por esto agradece y debe expresar esa alegría y felicidad en su vida. Porque alguien que tiene un profundo entendimiento de lo que Dios y el Señor Jesucristo han hecho dentro de él, ese hombre solamente puede dar gracias. Es una vida alegre y esa alegría debe ser evidente en la vida del cristiano. Debe mostrarse en las conversaciones, en su discurso y en todo su ser. ¿Y cómo vamos a hacer eso? No es mostrando una sonrisa falsa por todo lo que pasa, una sonrisa hipócrita por todo lo que ven. O hay algunos que están como saltando, brincando con un falso gozo. Seguramente algunos de ustedes han visto aquellas personas llenas de clichés. Alabado sea el Señor, gloria a Dios. Y en todo suenan como si fueran un loro repitiendo las mismas frases siempre. Hacerlo así significa que no ha entendido qué es dar gracias.
El agradecimiento es algo profundo que está en la mente, algo que expresa lo que ya ha sucedido en el corazón, algo que se expresa en su personalidad. El hombre no debe ser consciente de ello. No es que a todas horas tengo que, Dios gracias por esto o Dios gracias por esto. No, es algo que sale del corazón, que brota del corazón. No es algo que yo tengo acá un cliché o una frase memorizada y mecánica que estoy diciendo. Es el resultado, ese agradecimiento es el resultado de un cambio de corazón, de esa nueva naturaleza que se está expresando en agradecimiento. Es esa nueva vida. Y el apóstol lo dice con claridad en Colosenses 4, que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. El discurso de un cristiano debe ser siempre con gracia y debe ser condimentado con sal, porque la sal mantiene ese elemento contaminante fuera de él. El discurso del no cristiano se caracteriza por no pensar cuando habla. Pero el discurso del cristiano es reflexivo y edifica a los demás. La gente siempre debería sentirse mejor de haber hablado con ustedes. Debería haber recibido algo. Y no solamente una instrucción positiva de lo que debe o no debe hacer, sino que el mero hecho de entrar en contacto debe hacerles sentir mejor. Yo les diría que no hay nada en las Escrituras que excluya el humor en la conversación de un cristiano. Pero siempre, por supuesto, el humor debe estar bajo control. El humor del cristiano es natural porque es parte de nuestra naturaleza. Es inevitable en el hombre. El cristiano nunca es un hombre que trata de ser gracioso, sin embargo. Eso es lo que debe dejar de inmediato. Nunca lo hace simplemente para impresionar o para llamar la atención sobre sí mismo, o para aprovecharse de alguien, o para ser el centro de atención en una conversación. Nunca. Un cristiano tampoco monopoliza la conversación. Yo les digo algo, mis hermanos, en la medida en que un cristiano es más maduro, más escucha y menos habla. Si Dios le ha dado el don del humor, que lo use, que salga naturalmente, pero siempre controlado y nunca bajo o en doble sentido. Nunca será calumnioso, nunca hará daño a nadie. Habrá una especie de belleza en él que será de valor y será edificante. Por lo tanto, el cristiano es un hombre que debe dar gracias en apariencia, en comportamiento, en conversación, en discurso, en humor, en todo su ser. Todo, completamente en agradecimiento. Siempre recuerde para esto quién es usted. Recuerde qué es usted. Y entienda que todo esto, todo lo que es usted es por la gracia de Dios. Siempre esté consciente de que ha sido liberado de ese viejo hombre, de esa tonta vida. Ha sido liberado de la vida del mundo, que es puro vacío, glamour, pero es vacío. Y dé gracias a Dios que ha sido sacado de ella. Y no tenga nada más que ver con ella. Una vez que la ha dejado, ya no vuelva, ya no regresa, como regresa el perro a su vómito. El cristiano es un hombre nuevo y sabe que ha sido liberado de ese viejo hombre. El cristiano sabe que todo se lo debe a Dios y a Cristo. Y ese pensamiento debe dominar toda su vida. Recuerde siempre que son santos, apartados para Dios, destinados a vivir para Él y para su gloria, para adorarlo, para alabarlo, solo a Él. Y recordándolo, comprenda que ciertas cosas son incompatibles, deben estar excluidas del cristiano. Debe renunciar a ellas para siempre, evitarlas, evadirlas de todas las maneras imaginables. Haga lo que tenga que hacer para deshacerse de todo esto que está hablando acá. Y viva en una vida que es una expresión constante de acción, de gracias a Dios por esa misericordia que Él ha tenido
por cada uno de ustedes. Que mientras eran pecadores y enemigos, impíos y viles, Él dio a su Hijo unigénito para que muriera por ustedes en la muerte, y muriera por ustedes, y esa muerte fue muerte de cruz. Para que usted y yo podamos ser rescatados, Él murió, y redimidos, y para que podamos tener esa participación de su propia herencia eterna. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque tu palabra nos confronta, nos muestra aquellos lugares en donde estamos fallando. Nadie de los que esté acá puede decir yo estoy libre de pecado. Todos incumplimos, todos fallamos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ver en dónde estamos fallando, en dónde estamos cometiendo pecados que son una rebeldía a tu nombre, y que al reconocerlos, al arrepentirnos, al buscar la reconciliación contigo, Señor, podamos llenar ese lugar con acciones de gracias, con agradecimiento por la obra majestuosa que hizo tu Hijo Jesucristo en la cruz. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.